Mis queridos hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo en este miércoles 13 de octubre, donde nosotros nos vamos compaginando y nos vamos metiendo e introduciendo en ese estilo de vida de lo que Jesús nos ha querido enseñar, en amar y servir a nuestro prójimo como a ese Padre Celestial al mismo tiempo, para que tengamos esa coherencia de vida. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que crezcamos en conocimiento y en sabiduría de nuestro Padre Celestial, con respecto a todos sus misterios, con respecto a su voluntad, con respecto a todo lo que tenemos que vivir para verdaderamente compaginarnos con ese estilo de vida que nos ha dejado. Y esto lo alcanzamos por medio de nuestras sagradas escrituras, esas escrituras que nos permite revelar el misterio, revelar y entender todo aquello que nos tiene Jesús por cuestiones de amor. Hoy oramos de una manera especial por todos los sacerdotes que se dedican a las confesiones, que se dedican a las direcciones espirituales, para que el Señor les siga dando la sabiduría y ante todo la paciencia y el amor para acercar a esas personas, a estos espíritus en esa gracia con el Padre Celestial. Por eso hoy vamos a disponer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente para iniciar este espacio con todo el amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor, ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas, sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hay muchos momentos cuando se ve uno una película o algo y esto dice que no es apto para todo el público. Hoy les quiero decir también lo mismo con esta reflexión, porque vamos a tocar temas que verdaderamente a veces nos tenemos que desacomodar para encontrar en la realidad esa verdad que Jesucristo nos está enseñando. Y este evangelio es algo rebelde, este evangelio es algo, digamos, revolucionario para nosotros que a veces hemos sido tan, digamos, integrales o tan tradicionalistas dentro de lo que hemos vivido en la iglesia. Vamos a mirar entonces un poco acerca de esta realidad. En primera instancia vamos a tomar hoy 2 elementos, y en esa primera instancia en que les voy a hablar, o en ese primer elemento, vamos a hablar acerca de lo que es la autoridad. Entonces nosotros no podemos poner cargas a las personas o exigencias cuando nosotros no vamos a alcanzar esa justicia, cuando nosotros, dice el Evangelio, ni la vamos a tocar con el dedo. Y quise empezar como por el final para poder entonces empatarlo con la primera parte, para que nosotros vamos entendiendo el sentido de todo esto.
A veces nosotros como los sacerdotes y a veces catequistas y líderes religiosos empezamos a predicar una serie de acontecimientos, una serie de leyes morales a nuestros feligreses, donde a ellos les exigimos una integridad de vida para acercarse a los sacramentos, una integridad de vida para encontrarse en esa espiritualidad y muchas veces para participar dentro de una institución religiosa. Y a veces esa realidad de la vida es llevar hasta negarse en lo que es en sí su propia esencia. No estoy diciendo negarse en su propio pecado, no, porque el pecado hay que irlo dejando. El pecado nos tenemos que ir separando de él. El pecado nos tenemos que ir también entonces configurando para que nosotros seamos más de esa gracia que de esa falla. Pero sí no podemos dejar atrás lo que es nuestra esencia. Esa esencia con la cual Dios nos ha hecho. Esa esencia que nos permite verdaderamente conocer al Padre Celestial y con esa misma esencia construir el reino de los cielos. Yo he definido la esencia dentro de todo lo que he leído y dentro de lo que he estudiado, que la esencia es todo ese ser que sin ese ser no puede llegar a ser. Es decir, todo aquello que a Julián lo hace ser, que con lo que hace puede llegar a ser en realidad ese ser humano. Pero si me falta ese ser inicial, entonces no puedo llegar a ser ese ser final. Y entonces nosotros a veces le recargamos toda la responsabilidad de lo que es la moral a nuestros hermanos feligreses, cuando muchas veces ni el sacerdote, ni el obispo, ni los líderes religiosos están viviendo ni experimentando en realidad ese esfuerzo por dar ese ejemplo, por dar ese testimonio, por ese cambio de vida, que no solamente es para que los feligreses vean y así construir el reino de los cielos, sino para que el que todo lo conoce verdaderamente vea que en mi ministerio, que en mi aprendizaje, que en mi enseñanza hay una coherencia de vida. Y eso mismo pasaba en ese tiempo con los maestros de la ley. Empezaban a crear un poco de normas morales, y esas normas entonces iban colocándole más peso a todos los feligreses que querían pertenecer a esa institución religiosa y veían casi imposible verdaderamente encontrar agrado ante los ojos de Yahvé. En este caso nosotros podríamos decir encontrar esa salvación que necesitamos. Y en realidad Jesús se fija en eso. Jesucristo se fija más es en el accionar de nuestro amor, cómo tú estás verdaderamente mirando a los demás para que ese amor se realice verdaderamente en el nombre de Jesús, que ese amor verdaderamente construya, que ese amor verdaderamente edifique y permita cambiar vidas. La autoridad nace entonces, podríamos decirlo así, de un buen ejemplo. Cuando yo como sacerdote, como líder espiritual, como pastor, como obispo, como catequista, empiezo verdaderamente a vivir el evangelio, empiezo a hacer un cambio de vida. Y en ese cambio de vida entonces yo me voy mostrando ante la sociedad con todo lo que Dios me ha venido cambiando. Dios no necesita, como lo vimos el viernes pasado en el retiro espiritual aquí con los feligreses, Dios no necesita un testimonio falso. Dios necesita que tu testimonio, así sea pequeño, sea auténtico. Y esa autenticidad se encuentra desde el amor y desde el servicio, para que así entonces nazca la justicia con una autoridad. Entonces la autoridad no nace desde la imposición, la autoridad nace entonces desde ese buen ejemplo, cuando tú dejas esa doble vida para vivir una autenticidad en tu existencia. Cuando nosotros verdaderamente cogemos esa autoridad y la mal ejecutamos, la mal empleamos en nuestra vida, en nuestra pastoral y en todo esto que se nos va manifestando, no se vuelve en justicia, sino que al contrario se convierte en opresión. No deja crecer a los seres humanos, no dejan crecer esas personas que son templos del Espíritu Santo, y mucho más aún va creando un mal ambiente o un clima de desconfianza, de hostilidad, y lleva así también entonces a la corrupción. Y voy a ser sincero en esta parte, y eso ha pasado con la Iglesia Católica, especialmente la romana. Y no quiero criticar, y todas las instituciones religiosas están contaminadas, todas. Que hay ministerios y que hay comunidades o movimientos que se rescatan sin lugar a duda. Pero todas las instituciones donde está la jerarquía está contaminada.
Entonces por eso quiero que entendamos que en esta parte nosotros hemos creado en la sociedad un sentido de opresión, de hostilidad y de desconfianza. ¿Cuántos ya no creen en un sacerdote? ¿Cuántos ya no creen en irse a confesar ni nada? Y no es simplemente porque el maligno se está metiendo. No, nosotros le abrimos la puerta al maligno como sacerdotes y como ministros para que la gente empiece a desconfiar por nuestro mal testimonio, por nuestro mal trabajo, porque simplemente hemos buscado intereses personales y económicos y a veces no los pastorales. Cuando nosotros verdaderamente seamos conscientes del daño que se le ha hecho a una sociedad, a una feligresía, en opresión, vamos a entender muchas cosas para que así nosotros podamos ser libres verdaderamente y auténticos cristianos. Juan Pablo II pedía perdón en su momento, perdón al mundo entero por el mal que se había hecho durante tantos siglos. Y un gesto admirable, un gesto de humildad impresionante. Y también como el Papa Francisco, que yo lo admiro, a pesar de que no sea mi líder religioso, lo admiro porque es un hombre que está lleno de fe, de sabiduría, de ese amor y tiene clara esa evangelización que está haciendo, no simplemente porque está en diálogo con las otras instituciones religiosas católicas, no, sino porque es un hombre que ha ido en contracorriente hasta de los poderes de la misma iglesia para mostrar el amor que Dios nos tiene a nosotros, para mostrar de que no nos juzga desde las acciones, sino desde el corazón. Y entonces así es como nosotros tenemos que entender que esa autoridad entonces se construye desde la justicia. Y esa justicia se da cuando tú y yo somos testimonios para Dios, no cuando solamente mi feligrés, cuando la persona que está debajo mío dentro de la jerarquía sea simplemente la que tiene que hacer las acciones, mientras como yo como sacerdote hago y deshago. Segundo elemento que vamos a trabajar en esta parte, y qué pena que me esté extendiendo hoy un poquito, pero creo que es necesario explicar todos estos elementos. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros estamos llamados dentro de la espiritualidad para vivir en el servicio, como les tocaba algo en la primera parte. Y nosotros no podemos estar buscando los asientos más importantes, ni estar buscando reverencia en donde lleguemos, ni nada. El sacerdote, el ministro y aquella persona que está siendo evangelizada es aquella la que más humilde tiene que ser, es aquella la que está en más disposición, porque la iglesia no se hace para conseguir dinero, que vamos a tocar ya este tema, sino para verdaderamente mostrar un servicio a Jesucristo. Y entonces aquí se nos presenta hoy algo muy interesante y es acerca del diezmo. Y le dice Jesús a los fariseos, y ese parlamento o esa enseñanza también iba para los maestros de la ley, y es de que pagamos el diezmo por las plantas, es decir, le pagamos lo que nos corresponde, a lo que tenemos que pagar con ese diezmo, pero a veces ni siquiera es por amor, ni siquiera tampoco es porque me nace hacerlo, sino porque hay una imposición. Y muchas instituciones cristianas, por no decir que en la gran mayoría, el diezmo es obligatorio, cuando en realidad el diezmo fue abolido desde el Nuevo Testamento. Jesucristo viene y quita como tal esa jurisdicción de acerca de lo que es el diezmo. Ojo, no es que no se le pueda ayudar al pastor, al sacerdote o a la institución religiosa. Es necesario ayudar porque de cierta manera así es como se crece dentro de la misión. Pero no podemos dejar todo en nuestra vida o entregarlo todo al sacerdote o entregarlo todo al líder. ¿Por qué? Porque eso es una falla. Y me baso un poquito con una reflexión que me mostraba el diácono Carlos Alberto acerca de un pastor en el extranjero que mencionaba eso, y estoy totalmente de acuerdo porque yo también lo he enseñado así. Y es que el diezmo, si bien se puede dar a una institución religiosa, pero primero se tiene que mirar a lo que está a nuestro alrededor. Primero tenemos que mirar a ese hermano que verdaderamente está sufriendo, ese hermano que está pasando necesidad, ese hermano que está necesitando una extensión de ese amor de Dios. Y por eso lo decía muy clarito Jesús hoy, ¿sí? Han dado todo eso, pero ¿a dónde ha quedado como tal ese derecho y ese amor a Dios? Es decir, esa justicia, donde tú le estás mostrando esa acción actuante o ese amor actuante o ese rostro actuante de Jesucristo en medio de un sufrimiento a un hermano. Y conozco muchas personas que han dejado de comer, que han dejado de hacer sus cositas porque simplemente hay que corresponder con el diezmo.
El diezmo se da con amor y ese amor es también para nuestros seres humanos. Yo les voy a explicar un poquito acerca de lo que es en realidad el sentido del diezmo. El diezmo es creado para que se le devuelva a Dios para suplir las necesidades de los seres humanos. Y cuando le devolvemos a Dios, esto no quiere o se refiere solamente a devolvérselo a una iglesia. Dice para que suplamos las necesidades de los seres humanos. Y a veces los líderes religiosos no han entendido eso y se han enriquecido es con ese mismo diezmo. Han suplido sus propias necesidades con ese diezmo. Y lo importante con ese diezmo es que tú suplas las necesidades tanto pastorales como las de tus feligreses. Verdaderamente estar pendiente de aquello que necesitan para usted hacerles ese aporte, para que ustedes puedan calmar un hambre, para que ustedes puedan calmar una necesidad, para que ustedes puedan calmar la necesidad de un medicamento. Y en eso consiste el diezmo. Pero no para que nosotros nos dejemos enredar, no para que nosotros tengamos que entregar nuestras posesiones, ni dejar de comprar nuestros alimentos para nuestra casa, para llevárselo todo al pastor y para alimentar al pastor, para que él pueda comprar su carro, para que pueda comprar su buena casa, para que él pueda alimentar a su familia. No, realmente el diezmo es diseñado, vuelvo a repetir, para aquellas personas que son verdaderamente necesitados. Jesucristo vino a instituir un estilo de vida para vivir con los pobres y para ayudar a los pobres. Por eso Jesús le decía a Lucas, todo lo que hemos recibido hay que entregárselo a aquellos pobres y a aquellas viudas que lo necesitan. Entonces es importante que nosotros tengamos acá. Ahora Jesucristo nos va diciendo algo. Se les ha olvidado lo que es el derecho y el amor. Está bien que hagan lo primero, pero sin descuidar esta parte. Y ese derecho es de que todos tenemos derecho a ser felices, a que todos tenemos derecho a no pasar necesidades, a que todos tenemos derecho de tener nuestro alimento, el pan de cada día, que podamos tener también esa suplencia de todas esas cosas que nos están haciendo falta. Y eso es el derecho. Y el amor de Dios es que, bueno, nosotros podemos mostrar a ese hermano que está a nuestro alrededor, a ese hermano que está necesitando verdaderamente de esa ayuda y darlo en nombre de Jesús. Porque esa es otra cosa importante. No es que tú dices, venga, yo te colaboro esto. No, esto te lo manda Jesús y te lo vamos a entregar con mucho amor. Y lo vas a invitar a la oración y vas a invitar también que esa persona ore por ti. Y es así como se consigue el 100 por 1 que nos promete el Evangelio. Ahora, ¿cómo Jesús abole como tal el mandato del diezmo? Es desde ese servicio, ¿sí? Y recordemos que también hay un tipo de diezmo que a veces no creemos y es necesario, y es el diezmo del tiempo. Dios es el dueño de todo lo que cuanto existe, incluyendo el tiempo, y hay que darle un diezmo a ese Dios también. Y son 4 horas semanales donde tú y yo tenemos que también hacer un servicio a la comunidad, un servicio de enseñanza en la fe, un servicio donde tú y yo podamos permitir así construir el reino de los cielos. Y no lo abule porque simplemente Jesucristo quiere ir en contra de lo que es la ley judía. No, Jesucristo lo hace es porque a veces nos llenamos, como decíamos ayer, de maquillaje espiritual para suplir nuestros pecados. Entonces yo pago el diezmo, estoy bien con Dios y como le estoy dando la plata a Dios, entonces Dios no me va a pedir cuentas acerca de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo estoy maquillando. Y no, Jesucristo le interesa más la coherencia del corazón, porque ese corazón es el que permite vivir en ese derecho y en ese amor a Dios y al prójimo. Y entonces así es como nosotros tenemos que entregar ese diezmo. Pero hay una condición, hazlo con amor, hazlo con esa libertad, con ese desapego. Eso es lo que ayuda al diezmo. El entender que esas cosas no nos corresponden a nosotros. El corresponder que ha sido Dios el que nos ha dado ese regalo de poder disfrutar ese diezmo. El reconocer también que nosotros necesitamos ser humildes y desapegados acerca de las cosas que el mundo nos está ofreciendo hoy. El entender de que con ese diezmo yo puedo hacer muchas obras donde puedo dar felicidad, donde puedo dar tranquilidad, donde puedo dar esperanza, donde puedo ver realmente una sonrisa para Jesús. Y al darlo con amor se perfecciona. Y ese perfeccionamiento se da porque cuando nosotros amamos, entregamos con gusto, entregamos con generosidad, entregamos en todas esas dádivas que el Señor nos tiene preparados para recibir nuestras bendiciones.
Qué bueno que podamos comprender el sentido de este evangelio que verdaderamente nosotros nos falta mucho. Y mira algo que nos decía también y podemos decirle como un tercer elemento que no me voy a profundizar en ellos porque ya me he extendido mucho en el día de hoy, es no pasar por encima de nuestros hermanos para alcanzar nuestros objetivos. Mucho cuidado con esos hermanos y hermanas. Alcanza lo que tú quieras. Tú estás llamado al éxito, tú estás llamado a muchas bendiciones, pero sin hacerle daño a tus hermanos, ni pasar por encima, ni de la ley de Dios, ni de la ley civil, ni de nuestros hermanos que son la imagen de ese Cristo aquí en la tierra. Espero que no haya sido muy escandaloso. Ustedes saben que a mí me gusta verdaderamente enseñarles a ustedes y explicarles a profundidad lo que significa cada cosa que lo hagamos, para que cuando nosotros verdaderamente lo ejerzcamos, entonces podamos hacerlo de una manera profesional, de una manera consciente, pero también de una manera de acuerdo a las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser felices, porque hoy Jesús te da esa justicia y te da esa autoridad para que lo alcances y lo vivas y lo experimentes y lo enseñes también a tus hermanos. Un feliz miércoles, un feliz Día del Confesor también, para que el Señor en cada momento nos regale más sacerdotes con deseos de estar confesando a este rebaño que también necesitan liberarse de esas cadenas espirituales. Un bendecido día.